Amigos, hoy vamos a hablar de lo que es el deseo sexual inhibido. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, existen personas que lamentablemente no se sienten atraídas por las actividades sexuales, las rechazan o de alguna manera tratan de evitarlas o evitan cualquier situación que puedan conducirles a un encuentro sexual. Para ello me acompaña el doctor Gerardo Jiménez, médico sexólogo. ¿Qué es el bajo deseo sexual o el deseo sexual como tal? Okay. El deseo sexual es prácticamente esa necesidad fisiológica que tiene el individuo, que se manifiesta a través de varios aspectos, ya sea psicológicos como corporales, de querer desarrollar, sentir o que se dé en su organismo completamente una respuesta sexual y tener el logro de uno o varios orgasmos. Ahora, ¿es normal tener deseo o no? Porque si nos vamos a lo que manifiesta la creencia de ciertas religiones, se debería solamente tener sexo para procrearnos como seres humanos. Es decir, que el deseo no debería existir, sino en una parte del ciclo sexual del hombre y la mujer para aparearse y con ello lograr el nacimiento de un nuevo ser humano. Muy interesante tu planteamiento, María Laura, porque dentro de todo, una de las cosas que ocurre es que nosotros, como seres humanos, que somos racionales, que le hemos dado incluso a la que es la parte sexual un significado y de paso es algo tan gratificante que se presenta en nosotros como una experiencia de manera que se refuerza positivamente con la obtención del placer, no podemos circunscribirnos a sentirlo como ocurre en el caso de los animales, que cada vez que hay algunas modificaciones hormonales, sencillamente es cuando se buscan como pareja para tener un coito y poder tener una cría o por lo menos lograr aparearse para que haya reproducción y perpetuar la especie, exactamente. En el caso de nosotros, por nuestra parte intelectual, la parte cerebral, y eso lleva a la génesis, por supuesto, de lo que es el prototipo ideal de pareja, desde lo físico en adelante, porque es una de las cosas que más nos llama la atención, desde el mismo comportamiento y el desempeño sexual que lleva a que las personas se puedan unir más y arraigar más sexualmente, como también el hecho de que hasta la parte afectiva conlleva a que haya un incremento de ese deseo sexual. O sea, lo normal en todo caso. ¿En qué consiste el deseo sexual inhibido o cuándo puede decirse que una persona está presentando este problema? Si es un problema, o sea, cuándo es un problema, y por otro lado, ¿qué es lo que hace o qué factores están conduciendo a que cada vez haya más individuos con ese deseo sexual inhibido? Bien, es necesario tomar en cuenta de que hablar de deseo sexual inhibido es cuando a la persona no le provoca tener ningún tipo de actividad sexual. Escúchase bien, ningún tipo de actividad sexual, ya sea autoerotismo, es decir, masturbación, como tampoco una relación sexual en pareja en un periodo mayor a los 3 meses. ¿Okay? Que pasen más de 90 días y la persona, a los 95, cada 100 días es que le provoca, ya hay un deseo sexual inhibido. O sencillamente cuando desaparecen por completo las ganas de tener esos encuentros Pero esto sexuales. ¿Pudiera ser transitorio o cuando se presenta es permanente? Puede ser transitorio porque dentro de todo hay que ubicar una causa. Bien, en el momento que se empieza a tratar la causa, por supuesto, todo empieza a cambiar. Muchas veces este tipo de situaciones se pudiese plantear con personas que logran de una manera u otra, psicológicamente, convertirse en una especie de seres asexuales, en el sentido de que la actividad sexual no encaja en sus vidas, y es como un estilo de vida, porque muchas veces se ha descrito a través de la literatura y de muchos personajes también que lo han referido. Qué sé yo, les interesa más el poder, o en todo caso el dinero, sí, que tener incluso este tipo de manifestación física natural del ser humano. Sí, o algún otro tipo de actividad en la cual ellos dicen, bueno, debo mantener el cuerpo impoluto, y la manera de hacerlo es no tener ningún tipo de actividad O sea, sexual. que pudiera ser la base de todo esto, las creencias, sí, las aspiraciones, pero pudieran darse también problemas orgánicos que conduzcan a la persona a pasar por este tipo de situación. Sí, por supuesto, porque realmente hay que tomar en cuenta de que el deseo sexual inhibido puede tener múltiples causas. Si nos vamos, por ejemplo, tú habías hablado de la parte orgánica, sí, cómo no. En el momento en que hay trastornos hormonales importantes, sobre todo aquellos que afectan la producción de las hormonas sexuales, llámense estrógenos en la mujer, llámese andrógenos en el hombre,
realmente es una de las cosas que más va a propiciar una baja en el deseo, porque también a la vez estas hormonas tienen que ver mucho con el estado de ánimo, y eso influye de manera muy importante y significativa en lo que es el entusiasmo que pueda tener una persona o el ánimo en líneas generales para poder tener un encuentro sexual. Lo otro es, por supuesto, hay algunas cirugías en las cuales se tienen que eliminar las gónadas o glándulas sexuales. Esto también influye muchísimo en esto, siempre y cuando después de que se extirpen quirúrgicamente no haya una terapia de reemplazo hormonal. Okay. Sí, como también hay algunas otras situaciones, por ejemplo, hasta de índole psicológico, tomando en cuenta lo que pudiesen ser conflictos intrapersonales propios del individuo. Generados quizás por una violación, generados quizás por un matrimonio que no sea satisfactorio y que no desea la pareja y decida pues evitar este tipo de encuentros, no solamente con la pareja, sino con cualquier otra persona, simplemente para... Errores de concepto que puede tener la persona sobre lo que es la verdadera sexualidad, los conflictos de pareja, sobre todo cuando se presenta mucha discordia debido a las infidelidades, es muy común este tipo de problemas. Y lo otro es que, por supuesto, en ocasiones son varias cosas que están involucradas. Puede ser una sola causa, pueden ser varias, y hay que determinar cuál es para poder orientar el tratamiento. ¿Cuándo puede considerarse normal que la persona presente un deseo sexual inhibido? ¿Y ante qué señales de alarma tanto el afectado quizás que nos esté escuchando o familiares o personas que estén alrededor de uno puedan sugerirle o deban sugerirle, mira, visita ya al especialista? Bien, fíjate, algo que tú planteaste y es cierto, ¿en qué momento considerar que es normal? Hay algunas enfermedades que se acompañan de disminución del deseo sexual, como por ejemplo el hecho de que haya andropausia en el caso del hombre y lo que es la menopausia en la mujer. Es un proceso en el cual tiene que haber un reajuste hormonal. Mientras esto se está prácticamente implantando y desarrollando, que es prácticamente, digamos así, la manifestación de esta baja o disminución de la producción de las hormonas, que te va a decir, epa, tienes que ir a buscar al médico para ir solventando esto. Pero a lo mejor la persona se siente cómoda. En todo caso, esto pudiera ser un problema cuando el individuo afectado tiene pareja, que tiene que responder a la pareja, porque bueno, me imagino que la pareja tiene sus necesidades, ¿no? Claro, o en el momento en que una persona ha sido sexualmente activa y bastante activa durante toda su vida. Y le preocupa. Generalmente eso debería prolongarse hasta edades avanzadas, pero resulta que empieza a disminuir ese deseo sexual y la persona empieza a preocuparse. Por supuesto, ya es el momento de empezar a ir a la consulta. Lo otro es, hay algunos tratamientos que también producen bajo deseo sexual. La idea es que el médico que indica ese tratamiento, esa medicación que va a entorpecer un poco el deseo sexual, se lo diga al paciente. En ocasiones es muy común escuchar que, por ejemplo, dicen, bueno, es que mi médico no me dijo nada, usted sí me lo está diciendo. Es porque realmente a veces la comunicación médico-paciente se queda como decir, tómese esto, inyéctese esto, hágase este tratamiento y más nada. La idea es que el paciente tenga como que un espectro de lo que prácticamente, un buen espectro de lo que está viviendo. Una muy buena información en cuanto a la afectación de otras cosas en su vida que son importantes tomarlas en cuenta, sobre todo porque pueden más bien ocasionar más conflictos. Por ejemplo, es el caso de algunos medicamentos que se utilizan para cáncer, sobre todo estos tumores que tienen que ver con hormonas, sobre todo de tipo sexual, y que dependen de estas hormonas para su crecimiento. Hay que poner antiestrógenos, hay que poner antiandrógenos. Esas son soluciones, es decir, que están destinadas a erradicar, solventar pues los problemas que está generando ese deseo sexual inhibido, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero y hay tratamiento psicológico. Sí, claro, porque muchas veces, aunque no lo creas, todas las enfermedades, independientemente sean orgánicas o sean de tipo psicológico, tienen un espectro en los otros tienen un efecto en los otros aspectos de la vida de la persona. Entonces, de repente, en el hábito personal, el ámbito de pareja y hasta familiar pudiese haber algunas modificaciones. Puede haber algunas conductas bastante, digamos así, distorsionadas al punto de que pueden generar un poco más de conflicto, más de que bienestar en esta persona que está enferma, porque dentro de todo es que como que las emociones se van a manifestar de una manera u otra.
Entonces siempre es bueno tomar en cuenta este tipo de cosas. O sea, la persona tiene que saber que tiene una enfermedad, la gente que está alrededor de ellos también. ¿Y cuál es la forma de mejorarlo todo? Todos tienen que entender que hay el problema. Y desde la persona que lo sufre hasta quienes lo rodean, para poder manejar bien toda la situación. Y por supuesto, yo siempre he pensado que una buena educación sexual y una buena rehabilitación sexual, porque a veces la gente no sabe sexualizar, y que es un aspecto de la vida que se dice, bueno, esto no se enseña. Claro que sí se puede enseñar. O por lo menos se puede buscar aprender después de cierta edad, cuando ya uno tiene poder de decisión. Ahora, exacto, ¿dónde podemos aprender? ¿A quién podemos acudir para obtener la información idónea, la adecuada, Gerardo? Sí, generalmente se puede hacer un manejo multidisciplinario o interdisciplinario, que es el término que más se utiliza actualmente, de las diferentes enfermedades. Interdisciplinario porque vamos a manejar el paciente entre varios especialistas. Okay. De repente entra a jugar un papel importante el endocrinólogo, el ginecólogo, el urólogo, pero también nosotros como médicos sexólogos tenemos que hacer una evaluación. Muchas veces va a actuar el psicólogo, el terapeuta de pareja y hasta el psiquiatra, porque dentro de todo pudiese haber alguna causa en particular, y la idea es irlo resolviendo con quien realmente tiene que hacerlo y unir los diferentes tratamientos para que el paciente logre tener una buena salud. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando con el doctor Gerardo Jiménez, médico sexólogo, sobre el deseo sexual inhibido.